Hola, voy a cambiar el disco de freno trasero y las pastillas a un Raptor 350. Para poder sacar el disco hace falta desmontar la cruceta que mantiene a la rueda del lado que va montado el disco. Lo primero que hay que hacer es quitar el pasador que lleva esa tuerca para que no se salga. Es un trabajo entretenido pero simple. Al tener puestos separadores el quad, el pasador queda bastante adentro y hay que armarse de paciencia para que salga fácilmente. Al estar el quad levantado es que acciono con el pie el freno y puedo de esa manera aflojar la tuerca. Esa tuerca va bastante apretada, entonces es algo que nos requiere hacer bastante fuerza. Una vez que quitemos la tuerca y la arandela, ya sale muy fácilmente la rueda completa. No hace falta ningún extractor ni ninguna pieza especial para poderla desmontar. Ese estriado que tiene para sujetar la cruceta es el que tenemos que procurar que siempre esté limpio para que la rueda salga fácilmente. Ahí estoy aflojando el ajuste fino del freno de estacionamiento para poder quitar las pastillas y la pinza del freno en su conjunto. Una vez que esté ya suelto, vamos a quitar la leva que es la que acciona el freno de estacionamiento. Esto ya lo expliqué en detalle en un vídeo anterior de cómo regular el freno de estacionamiento. Una vez que está suelto, pues ya podemos quitar la leva de su posición y quitar el cable, y nos va a permitir poder sacar la pinza y poderla manipular de forma más sencilla. En este caso no es tan complicado como en el Raptor 700, que no hay mucho lugar para meter las llaves. Aquí nos permite trabajar con una llave de estrella sin necesidad de utilizar una cajaca para poder aflojar los tornillos que mantienen la pinza en su sitio. Una vez que hayamos quitado los tornillos, ya podemos retirar la pinza. Al estar el disco doblado, se ve que fuerzo un poco para poder sacar la pinza, no sale como debería salir de forma sencilla. Una vez que ya está quitada la pinza, se puede quitar el disco. A la hora de quitarlo no hace falta seguir un orden en los tornillos, se puede quitar uno por uno sin problema. A la hora de montarlo sí es interesante, siempre que se montan piezas que llevan varios tornillos, como una rueda o cualquier cosa así, ir ajustando poco a poco los tornillos. Este disco ha costado sacarlo porque estaba bastante curvo, ha tenido un sobrecalentamiento y ha quedado con una forma un poco cóncava. Por eso cuesta más de lo habitual sacarlo. De todas formas, estos tornillos siempre cuesta sacarlos porque están montados con fijatuerca, y aunque nosotros no volvamos a incorporarle fijatuerca, el pegamento que le queda ahí hace que sea un trabajo entretenido, que no es simple de poder sacar. Pero bueno, ahí se ve que tiene el pegamento azul, que es el fijatuerca. Una vez que están quitados los 4 tornillos, pues ya se puede quitar el disco fácilmente, sale sin mayor problema. Ahora voy a mostrarlo para que se vea en el estado en que está el disco. La verdad que se ha estropeado por sobrecalentamiento, es lo que creo que ha pasado, porque por eso ha adoptado esa forma en forma cóncava. El disco nuevo entra en su lugar perfectamente, y es lo que digo, que ahora deberíamos poner los tornillos intentando que el apriete final hacerlo con los tornillos enfrentados, es decir, en cruz, los de un lado primero y después los del otro, poco a poco, para que se asiente el disco lo mejor posible. Esto interesa que esté bien apretado para evitar que se vaya a soltar con las vibraciones. En un quad como este 350 no es algo muy normal que se suelte porque no tiene mayores vibraciones. Ahí tengo montada la pinza en el tornillo de arriba, en el sitio de arriba, para poder sacar más cómodamente los pasadores que sujetan las pastillas. Eso lleva una pletina que se dobla y sirve de seguro para que no se aflojen esos tornillos.
Hay que enderezarlo primero y ya se pueden quitar los dos pasadores. Una vez que se quitan los pasadores, pues caen las pastillas fácilmente. Ahí han salido las dos pastillas y también cae una pieza que tiene una forma circular, que es la que se monta para que no hagan tanto ruido las pastillas al frenar. Eso va montado directamente sobre el pistón. Ahí pues ya quito la pinza en el sitio que le había puesto para poder trabajar con ella. Esa pletina que se ve ahí es la que hace que sea una pinza flotante para que pueda actuar correctamente a la hora de frenar. Ahí para ver el estado del pistón acciono el freno unas cuantas veces para que salga sin llegar a quitarlo por completo y que se vea el estado en que está. Al verse que está bien, pues simplemente volverlo a meter a su posición. El Raptor 350 tiene una pinza, digamos, que es clásica, que no hace falta meter el pistón roscando como pasa en el Raptor 700. Ahora le voy a quitar el tornillo que sujeta la pletina soporte de la pinza para engrasarlo, porque eso, a pesar de que lleva unos guardapolvos para que no entre la suciedad, esta se ve que cuesta un poco moverla porque tenía la grasa reseca. Entonces, quitando el tornillo, se procede a engrasar los ejes que tiene para desplazarse. Ese es el tornillo que va por el otro lado, que es el que sujeta la pletina. Pues al estar la grasa reseca y tener el guardapolvo, pues cuesta algo sacarlo, pero ya se saca y se puede engrasar sin problema. Es importante que si tiene mucha suciedad, pues lavarlo con gasolina o con líquido limpiafreno. Como no estaba sucio, apenas tenía solamente grasa reseca, es que preferí no lavarlo, simplemente limpiarlo con papel. Pues ya hay que volverlo a alojar en su sitio con un poco de precaución de no romper los guardapolvos de goma para que no entre luego el polvo. Entonces pues ya podemos volver a montar el soporte en la forma en que inversa a como lo sacamos. Es mejor engrasar el eje también, no solo la parte interior de goma por donde se desplaza. Pues entonces ya procedemos a montar este soporte. Una vez que está en su sitio, pues ya podemos poner el tornillo que lo sujeta por el otro lado. Es un tornillo con cabeza para llave Allen. Es importante que quede bien apretado para que no se nos suelte la pinza en el futuro. Ahora ya se ve que el soporte cuesta un poco moverlo por el tema de llevar los guardapolvos, pero va suave. No es como estaba al principio, que estaba bastante reseco. Es muy importante que retiremos el exceso de grasa, porque si cae luego grasa en el disco va a perder eficacia el freno. Por eso pues me entretengo y lo limpio lo mejor posible para que no queden restos de grasa que no haga perder eficacia en el freno. Pues una vez que está limpio ya podemos proceder a montar las pastillas. Ahí se ve que lo primero que hago es poner la pieza circular que hace que se evite el ruido y pongo las pastillas. Lo estoy haciendo sin guantes porque el guante estaba un poco engrasado y lo mejor que se puede hacer es no tocar las pastillas con grasa, para lo que estábamos comentando, que no pierde eficacia el freno. Pues entonces ya es muy simple. Una vez que están las pastillas en su sitio, hay que poner la pletina que hace de seguro y los dos tornillos que son los pasadores que mantienen las pastillas. Para darle el apriete final, pues ya hay que montarlo en su sitio, montar la pinza en su sitio, así se le puede dar el apriete final a los pasadores. Ahí ya le estoy dando el ajuste final y se vuelve a doblar la pletina que hace de seguro para que no se aflojen los tornillos. Tiene dos pestañas, con que le doblemos una sola sobre la cabeza del tornillo es suficiente. Es conveniente que siempre lleve esta pieza para evitar que se puedan soltar esos tornillos. Si no, habría que ponerle fija tuerca para eso, asegurarnos que no se salga.
pues ahí ya le estoy dando unos toques finales a los tornillos de la pinza para asegurarme de que está bien ajustada, y ya prácticamente está la mayor parte del trabajo hecho. Ahí estoy accionando el freno y compruebo que no termina de tener la consistencia que debe tener el freno. Parece que ha generado un poco de aire adentro al sobrecalentarse. Entonces pues vamos a proceder a purgar el freno, aunque no sería una cosa que es necesaria hacer cada vez que se cambie el disco y las pastillas. Como hay que agregar el líquido de freno, pues hay que quitarle el protector que tiene el depósito para poderle quitar la tapa y agregar. Es importante que se le agregue bastante líquido de freno, incluso por encima del nivel máximo, para el proceso de purgado o sangrado del sistema de freno. No le cambio todo el líquido porque se lo había cambiado hace muy poco tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es apretar el freno, soltar el purgador, volver a apretar, ahí ya seguir apretando el freno que se vaya a fondo y apretar el purgador. Una vez que está cerrado, se vuelve a repetir el proceso. Ahí se ve cómo salió el líquido de freno con aire. Por eso esto hay que repetirlo hasta que deje de salir aire. Hay que tener cuidado con el líquido de freno, que es bastante corrosivo. Donde caiga hay que limpiar rápidamente. Ahí pues aflojamos el purgador, apretamos el freno, apretamos el purgador y soltamos el freno. Ese es el proceso correcto que hay que hacer para evitar que se nos vuelva a meter líquido por el que se nos vuelva a meter aire por el purgador y no frene correctamente luego. Ahí ya hay que poner el nivel hasta el máximo solamente, no es necesario que esté por encima. Al tener pastillas y disco nuevo, sí es conveniente que esté en el nivel máximo. Una vez que ya se va desgastando, si está por encima del mínimo, está bien, no es necesario que esté en el máximo, porque una vez que cambiemos en un futuro las pastillas, se nos podría derramar el líquido. Es importante limpiar, como decía, lo máximo posible para que no quede el líquido, que es corrosivo, por el exterior y pueda romper la pintura. Ahí le pongo un poco de grasa al estriado de la cruceta de la rueda trasera, para asegurarnos de que se podrá sacar en un futuro sin mayor problema. Pues ya es ponerla y volver a poner la tuerca. Es muy importante darle un apriete bastante fuerte, con bastante par, para que esa tuerca no se nos suelte, y ponerle el pasador que tenía antes. Ahí le he puesto un poco de grasa también al cable del freno de estacionamiento, para asegurarnos de que vaya un poco más suave. Pues ya nos queda regular el freno de estacionamiento, como lo expliqué en el vídeo anterior que hablábamos del tema, que es algo bastante simple. Es poner la leva en la mejor posición, apretar la contratuerca y ya solamente verificar que el freno quede de manera correcta, el freno de estacionamiento. Ahí lo acciono y veo que está bastante blando, entonces pues vamos a, con el ajuste fino, llegar a la posición correcta. Ahí veo que ya sí actúa bien el freno de estacionamiento y la rueda se queda bloqueada. Al soltarlo pues se ve que la rueda gira. Pues entonces, como ha quedado correcto, pues ya es poner la contratuerca de lo que es el ajuste fino o el ajuste de reglaje de freno de estacionamiento, y pues ya estaría el trabajo terminado. Esto sería cuestión de salir a probarlo con precaución para evitar tener un susto. Y sería todo en esta ocasión. Muchas gracias por ver el vídeo.